Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos en un vídeo, creo que es el más esperado del 2024, donde vamos a comparar la LG OLED G4 a la derecha y la Samsung S95D a la izquierda. Es una comparativa muy complicada por los dos tipos de tecnología. La cámara capta la LG mucho más azul, tirando a cian de lo que se ve aquí, pero muchísimo, y la Samsung la capta muchísimo más roja de lo que se ve aquí. Ninguna de las dos teles se ve tan mal como lo vais a ver en el vídeo. Lo digo porque luego, aunque lo haya aclarado ahora, siempre hay gente que comenta que ve mejor una u otra a través del vídeo, lo cual no sirve para absolutamente nada. Lo que sirve es lo que yo os esté comentando al respecto, ¿vale? Lo voy a hacer con vosotros en directo para que no haya sorpresas. El sistema operativo pues son dos sistemas bastante similares. En general, la comparativa vais a ver que son muy parecidas ambas teles. Alguna tiene alguna ventaja sobre la otra. Y vamos primero con la configuración. Vamos con una demo para empezar. Bueno, estamos en la primera demo en HDR. Primero la vamos a ver, luego al final de todo la pausaré para que veamos los ajustes. Están los dos en modo Filmmaker sin tocar absolutamente nada. Porque la LG viene prácticamente perfecta, o sea, viene totalmente perfecta de fábrica, al menos mi unidad, mientras que la Samsung viene claramente desviada hacia el azul en el balance de blancos, pero me ha parecido justo hacer una comparativa tal cual vienen de serie en modo Filmmaker, ¿vale? En cuanto a términos de brillo son muy parecidas. En general me da la sensación de que brilla más la LG casi siempre, ¿vale? En pequeñas luces, pero hay escenas que pasa al contrario, se ve un poquito más brillante la Samsung. Parece que el mapeo tonal de LG es un poco mejor y en global, digamos, brilla un poco más. A pantalla completa brilla más la Samsung, curiosamente, con lo cual tenéis ahí ventajas y desventajas a ambas teles. Aquí se parece mucho la cámara, insisto, capta la Samsung súper roja y la LG súper azul. No es así para nada. Y en cuanto a nitidez, gana la LG claramente en todo tipo de contenido, ¿vale? El procesamiento que hace LG este año es absolutamente bestial y en todos los formatos, incluso en demos 4K, se nota ese extra de nitidez, al igual que hace Sony. Es muy parecida al XR de Sony, yo diría que prácticamente es clavada, con lo cual siempre tiene esa percepción como de 3D, ¿vale? Que la Samsung este año la veo más o menos como el año pasado y no lo tiene, así que ahí sí que gana LG claramente. Aquí tenemos brillo en pequeñas luces, habéis visto esas luciérnagas. Técnicamente brilla más la Samsung, llega a unos 1600 y pico, y la LG se queda en 1400. Pero en la práctica, gracias al mapeo tonal de LG, yo las veo muy igualadas en brillo. Como digo, cada escena gana una u otra, así que en brillo del HDR le podemos dar un empate. En pantalla completa brilla un poquito más la Samsung, tampoco es una cosa muy destacable. Y en nitidez gana la LG, o sea que de momento bastante igualados. Me quedaría ligeramente con la LG, creo, de momento en la comparativa, ¿vale? Viene en cuanto a colorimetría perfecta de fábrica también, cosa que tiene que tener en cuenta. Sistema operativo prácticamente un empate también, detalle en sombra un empate también. Son dos teles muy parecidas y, por ejemplo, aquí brilla más la Samsung, se nota bastante claramente el color verde, sobre todo el del hielo de la montaña. Y en el caso de, por ejemplo, antes que sería el leopardo, brillaba más la LG. Vale, aquí estamos en otra demo donde sí que se nota el brillo de la Samsung, el gato, el pelaje blanco brillaba más en la Samsung. Y esta escena, por ejemplo, aquí, la iguana esta parece que brilla un poquito más la Samsung otra vez. Pero la demo anterior me pasaba lo contrario. O sea, es curioso cómo depende de los colores que actúan en el HDR, me parece que brilla más una u otra. Aquí, esta escena sería un empate, brilla un poquito más la Samsung. Sí, brilla un poco más la Samsung, se puede ver en el panel ese, la deja de detrás. Pero ya digo, depende de la demo, brilla más la LG. Aquí, por ejemplo, el color me gusta más el de la LG. El de la Samsung es muy amarillo. Y aquí sería un empate, es lo que os digo. Es que depende de la escena, va cambiando, con lo cual a nivel de brillo yo le daría un empate global, porque es muy complicado decir cuál brilla más, ¿vale? Lo que he visto en contenido real, me parece que brillaba más la LG. Pero insisto, depende de la escena. Aquí brilla más otra vez la LG en el tema ese de la miel, y habéis visto que la anterior escena no, con lo cual depende de la escena. Vamos a dejarle en un empate para no repetirme en toda la review, pero a pantalla completa sí que brillaba más un poquito la Samsung, ¿vale? Unos casi 100 nits más. Vamos a sacar los ajustes, dado que esta demo es bastante larga. Ahora entraré en el tema del panel mate, que seguro que mucho me estáis esperando a que os lo diga, pero vamos a ver primero los ajustes. Modo ahorro de energía está quitado antes de entrar, ¿vale? Modo imagen está en modo Filmmaker. Si entramos en los ajustes de experto, ¿vale? Vamos a ver que tenemos el brillo
a 50, ¿vale? Junto con el contraste, ambas teles igual. Nivel negro 50, que equivale al que equivale aquí al detalle en sombra en 0. Contraste dinámico apagado, mapeo dinámico activo en la LG. Este año funciona, como digo, muy bien, ¿vale? Y puede ser el motivo por el que, fijaos aquí cómo se nota, ¿veis? Puede ser el motivo por el que en algunas escenas vea un poco más brillante la LG, porque quizá no es 100% perfecto y a veces brilla un pelín más la escena de lo que debería. Por eso, como digo, a veces veo un poquito más brillante la LG en algunas escenas que la Samsung cuando no debería, ¿vale? Con lo cual, quizá esto en apagado tampoco es que sea más correcto, sino que sea otra forma de ponerlo. Ya sabéis que no hay un estándar del mapeo tonal. Esto apagado y, como veis, brillo en alto, ¿vale? El color lo tengo en cálido 2 y la claridad todo desactivado para no hacerlo más largo, mientras que en la Samsung tengo todo incluido la gama en automático, que voy a explicar una cosilla de esto, y todo lo demás como viene de serie en el modo Filmmaker, ¿vale? ¿Por qué digo que ahora explico una cosilla? Porque este año por fin Samsung en los modos cine, Filmmaker y estándar, cuando ponemos el modo de espacio de color o sí, configuración de espacio de color en automático, por fin no sobresatura cuando la escena utiliza el espacio de color BT2020, el color extendido del Ultra HD, ese triángulo más grande de lo normal, que usan muy pocas escenas de muy pocas películas, pero que existe. Este año lo remapea, digamos, bien, con lo cual en automático tenemos el espacio de color DCI-P3, que es el que se utiliza en el 99% de películas, correcto, y cuando la tele excede, cuando el contenido excede de ese espacio de color y se mete en el BT2020, también lo reproduce de forma correcta, ¿vale? Pero para ello tenéis que poner, ya haremos un vídeo aparte, pero lo explico muy rápido, para ello tenéis que poner aquí la configuración de color primero en personal, poner BT2020, luego irnos aquí y ponerlo en automático, ¿vale? De esa forma le estamos diciendo que remapee de forma automática cuando el contenido está en BT2020 o cuando está en DCI-P3 y por fin funciona bien, con lo cual chapó Samsung, ¿vale? Sobre la demo, son dos teles para mí espectaculares, es muy difícil quedarme con una, ya daré mi veredicto al final, pero de momento es una situación de empate técnico casi por completo. Un poquito más de brillo en la Samsung, a niveles de detalle especular pequeño y sobre todo a pantalla completa, mejor mapeo de tonos en la LG, mejor, digamos, procesamiento, nitidez en la LG. El filtro mate de la Samsung a mí me ha encantado. Yo era de los que pensaba que era un error total, pero os digo en serio, en entorno real, cuando hay luz, sí que es verdad que los negros se ponen más grisáceos, pero prefiero eso a ver un espejo como el caso de que pasa con la LG. Y cuando estamos en entorno semi oscuro o oscuro del todo, yo no estoy ahora en total oscuridad, el negro es como siempre perfecto, con lo cual me parece un acierto total por parte de Samsung y hasta que no se ha probado no he podido deciros que me estaba equivocando diciendo que era mala opción, ¿vale? Ya os digo, es muy difícil decir una ganadora porque, como digo, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, brilla más la Samsung, se nota rápido en la flor, el nivel negro es el mismo en ambas y tiene un poquito más, sí, se nota el brillo en la Samsung aquí, ¿vale? Recordad también que LG este año tiene el Multimeta Booster, que es esa tecnología que convierte los colores que se diluyen por el subpíxel blanco, los convierte en tiempo real y los satura más para que se parezca más a como deberían ser, que es como se ven en la QV OLED, y os puedo decir que a nivel de color son exactamente iguales, o sea, no veo diferencia alguna, salvo que el blanco en la Samsung es un poco más azul, por lo que os comentaba de que viene peor de fábrica en cuanto a calibración. Ya haremos una segunda comparativa si me da tiempo con la Samsung calibrada, ¿vale? Aquí los números también brillan más en la Samsung y el color es un poquito más rico, ¿vale? Aquí sí que... Y aquí vuelve a brillar más la flor. Es curioso porque me está dando la sensación de que las demos brillan más en la Samsung casi siempre y en contenido real pasa lo contrario, ¿vale? En contenido real yo creo que el mejor mapeo de tonos que tiene la LG interpreta mejor las películas, que sabéis que se graban, son mucho más oscuras que una demo, y sabe interpretar mejor cuando tiene que poner un poco más de luz, un poco menos en cada escena, mientras que la Samsung su mapeo de tonos es inferior. Por eso, como digo, el brillo total absoluto es mayor en la Samsung, pero en contenido real me parece que la LG lo hace un poco mejor, o sea, curiosamente. Bueno, una demo un poco más mezclada, que es esta de aquí, de Word in HDR, y aquí lo que decía, se parece un poco más al contenido. Vamos a ver si puedo, esta demo no es muy larga, pero aquí tenéis asignación de tonos medios si lo activo, así que de momento ya os digo un empate total. Bueno, vamos a una demo que llevamos mucho tiempo usándola, que es la de LG Chess. Sirve muy bien para ver cómo actúa el mapeo tonal
¿vale? Que aquí es más fácil porque tiene, digamos que la demo tiene más brillo y no tiene que estar jugando con ese mapeo tonal, y sobre todo detalle en sombra, y aquí os puedo decir que los veo exactamente iguales. O sea, el detalle en sombra es el mismo, o sea, 100%, ¿eh? No hay ninguna diferencia. De hecho, es la demo que más se parece en las dos teles, creo yo. Brillan igual, mismo detalle en sombra, misma tonalidad de colores, misma nitidez, porque es una demo 4K. Aquí el rojo del fondo cambia un poco, me gusta más el de la LG, un poquito más tirando hacia el verde y no tirando hacia el magenta, como le pasa siempre a la Samsung. Pero aquí son muy parecidas, lo cual habla muy bien también de Samsung en cuanto a la implementación de detalle en sombra en HDR, que siempre es complicado y lo hacen muy bien. Y LG, por supuesto, esa tecnología para poder suplir el cómo lava el subpíxel blanco los colores, que no los lava para nada ahora, toda esta tecnología en tiempo real. Joder, son 2 gotas de agua ahora mismo, ¿eh? La cámara capta lo que quiere, pero ya os digo que son prácticamente un empate. Ahora, después de esta demo, vamos a poner un poco de trailers, si no me los quitan por copyright, si no, pues veréis otra cosa. Bien, antes de irme al siguiente contenido que os decía que era la película, quería pausar esta escena porque aquí sí que noto que brilla más el sol en la Samsung, ¿vale? Claramente, además, se nota unos 200 y pico nits de diferencia que es lo que tienen los paneles, y también el color es más saturado, más rico en la Samsung, ¿vale? Aquí el rojo es rojo de verdad y en la LG es más tirando hacia el amarillo. ¿Por qué? Porque si cogemos un color rojo y lo diluimos con un poquito de blanco, se torna amarillento, ¿no? Se va perdiendo, se va tornando como color pimiento amarillo. Es justo lo que le pasa aquí. Eso es lo que tiene el panel WLED. Pasa en muy pocas escenas este año, pero justo esta es una de ellas y se nota claramente a la vista. En la cámara seguramente sea imposible captar, pero como digo, fijaos siempre en lo que estoy diciendo y no lo que estáis viendo. Esta demo porque es una demo que tiene mucho brillo, mucho detalle brillante, muy pequeño, y para la OLED es una auténtica pasada. Por ejemplo, ahora son exactamente iguales, no se ve diferencia en color tampoco, ni en brillo, pero esa escena anterior sí. O sea que depende, como digo, de la escena. Aquí son iguales, también en color, un poquito más rico la Samsung. Aquí sí que se nota otra vez un poquito cómo diluye el subpíxel blanco. Por eso, porque cuanto más brillo tiene el elemento, más le cuesta al Meta Multi Booster actuar, ¿vale? Aquí también se nota claramente el rojo más saturado en la Samsung, más correcto. Bastante mejor la Samsung en esta demo, curiosamente. Y aquí la LG sí que se nota que el subpíxel blanco sí que bastante. Aquí la pagoda esta es tirando a amarillo, mientras que la Samsung es rojo más correcto, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, son iguales. O sea, por eso digo que depende de la escena. Ese cambio de color se nota más o menos. Son demos en contenido real. Yo diría que el 99% de las veces se van a ver prácticamente iguales. En alguna escena un poquito mejor una, en alguna escena un poquito mejor la otra. Lo que sí os aseguro es que por lo menos en estas dos unidades la LG viene bastante mejor de calibración de fábrica. Bueno, vamos con el tráiler de Avatar 2 en HDR. Vamos a ver si no nos lo quitan por copyright. Y aquí, por ejemplo, se nota bastante rápidamente que la tonalidad general de la Samsung, cuando hay blanco en pantalla, tira hacia el cian azul. ¿Por qué? Porque el balance de blancos viene desviado hacia el azul. Ya lo había leído en alguna que otra review internacional y se nota, sí se nota. A lo mejor le sobran 3 o 4 puntos de azul, le faltan un par de rojo o le sobra un par de verde. Esto hasta que no lo mira con la sonda no lo puedo decir, pero teniendo la LG al lado, que es digamos la referencia, se nota sin problema. Tampoco es un desvío muy grande, pero la Samsung, por ejemplo, es un televisor que agradece bastante la calibración con sonda, ¿vale? La LG, por lo menos esta unidad, viene perfecta, así que es un punto también a tener en cuenta, que tampoco puedo deciros si pasa con todas las LG o solo con esta, ¿vale? Con esta unidad, porque es una unidad de prensa. Ahora son prácticamente iguales, pero 100% iguales, ¿vale? El azul un poquito mejor en la Samsung, un poquito más rico. El brillo de la escena y el brillo de los elementos pequeños son exactamente iguales. Detalle en sombra es exactamente igual. Aquí, por ejemplo, ese sol reflejado en el agua brillaba un poquito más en la Samsung. Uf, aquí es un empate en esta demo otra vez. Ya os digo que depende de la escena, pero otra vez un empate. Bien, un trozo de la peli de Tron Legacy, ¿vale? Tiene mucho brillo y son colores bastante saturados, tirando hacia el azul. Aquí los faros, los trajes son casi 2 gotas de agua. Hostia, es que aquí incluso lado a lado cuesta encontrar las diferencias, es curioso lo bien que habla esto, tanto por supuesto de Samsung por la implementación de esa tecnología QD-OLED cada año, pero también mucho del LG que ha ido sorteando, mejorando sus paneles WLED hasta llegar a un punto que son casi indistinguibles de los QD-OLED.
Ya os digo, muy parecidos. Yo digo que si a Samsung la calibramos, yo creo que la mayoría de gente no podría decirme cuál es cuál. O sea, fijaos al nivel de detalle que han llegado ambas teles. Así que al final lo que creo que va a un poco decidir qué compra, qué tele es mejor para vosotros, son los extras. Por ejemplo, si valoráis mucho poner la tele de día, el panel mate de la S95D es espectacular. No refleja absolutamente nada, aunque tengáis un ventanal ahí dándole la luz, y la LG refleja bastante. Si valoráis el Dolby Vision, por ejemplo, o el sistema operativo, o el mando a distancia, también tenéis que tener en cuenta el precio. La Samsung casi siempre se encuentra en ofertas a un precio bastante más barato que el LG. O sea que al final, si me tuviese que decantar por una, sería muy complicado, y creo que optaría por hacer una separación de mejor tele global, ¿vale? Teniendo en cuenta todo, la LG. Mejor tele OLED, solamente teniendo en cuenta la tecnología OLED y solamente, digamos, enfocándolo a disfrutar al máximo del 4K HDR, solamente la Samsung por ese pequeño extra de brillo y por ese extra de color que aporta la tecnología QD-OLED, ¿vale? Pero os digo que si una es un 9,8, la otra es un 10, un 9,9. Es que están a décimas. El año pasado sí que noté bastante diferencia a favor de Samsung, así lo reflejé en las reviews. Pero es que LG ha hecho un trabajo tan bueno este año que os digo que un empate sería lo más justo, y ya esa pequeña décima o 2 décimas hacia una o hacia otra lo tenéis que valorar vosotros con esos extras. Ya os digo, depende de lo que más os guste o más valoréis. Bueno, chicos, estamos en Juego de Tronos, que esta así lo puedo poner. Lo primero que podéis ver es cómo refleja mucho más la Samsung. Veis ahí como dos líneas arriba a la derecha, mientras que la Samsung 0. La LG refleja bastante más. Lo segundo que podemos ver es que la saturación en escenas en penumbra como esta es prácticamente igual. O sea, es que yo la veo idéntica. Y curiosamente, como comenté en la review de la G4, no tiene nada de macrobloques, nada de overshoot, flashes o problemas parecidos. Cero, se ve exactamente igual que la Samsung, pero se ve mejor la LG porque tiene el filtro de grabación suave y todo ese pequeño banding que se ve alrededor de la cara de John y tal, que en la cámara no veis, en la Samsung se ve claramente y en la LG no. O sea que la LG, la electrónica este año me ha parecido una auténtica pasada. Aquí se nota bastante el tema del banding, en la LG prácticamente es cero y en la Samsung se nota, ¿vale? No mucho, pero se nota. También noto un poquito más saturada la cara en el caso de Samsung, con lo cual la gama puede venir un pelín aplastada en la Samsung o un pelín levantada en la LG, pero vamos, aquí se parece mucho más que lo que veis en la cámara. Y a nivel de escalado y procesamiento me sigue gustando más la LG, ¿vale? Se ve como la Sony. Ese poquito extra de nitidez que no parece artificial, pero te da la sensación de que estás viendo un contenido casi 4K. Como digo, ya estamos en 1080 en Alicia. Aquí se nota, estoy a 3 metros buenos, 3 metros 20 a 3 metros 15. Por ejemplo, la verja se nota bastante más nítida en el caso de la LG. Todo tiene como un contorno más definido, pero es muy sutil. No es un filtro de nitidez que subamos, sino que es muy sutil y es como más real la imagen, ¿vale? No es como describirlo. Si alguien ha visto una XR de Sony, es el mismo efecto. Ese efecto como de 3D. Como de profundidad, como que los dos campos, el trasero y el delantero, están enfocados. Y en la Samsung escala muy bien, pero no llega a ese nivel, ¿vale? Este año LG ha metido ahí la electrónica con el Alpha 11 un paso muy importante. A nivel de colorimetría y demás, en SDR son prácticamente iguales, se parece todavía más que en HDR. Sí, el tono blanco de la Samsung sigue tirando un poquito hacia el azul, por lo que os decía, una vez calibradas serían 100% idénticas, y la única diferencia es en el HDR, lo que comentaba antes, del mapeo de tonos, del brillo, del extra de color en el caso de la Samsung, etc. Con lo cual, ya os digo, es muy difícil decantarme por una tele o por otra. Luego las conclusiones veremos pros y contras y os diré mi opinión personal, pero os digo que las dos teles del año, para mí, las dos mejores que hay. O sea que no podéis equivocaros con ninguna de las dos. Estamos en Transformers, ¿vale? Vamos a ver qué tal mapea aquí las teles. Sol se ve exactamente igual de definido en ambas. A ver, las chispas se ven iguales. Sí, aquí es que es muy difícil. Son iguales. Un poquito más de brillo en la Samsung, pero es a nivel ya. Y aquí, por ejemplo, me parece que brilla más la LG, o sea que he olvidado lo que he dicho. Empate. Movimiento muy parecido, un poquito mejor la LG, diría yo. Y nitidez también un poco mejor la LG.
aunque en 4K la diferencia es pírrica, pero en SDR, en contenido 1080 sí que lo he notado bastante fácilmente. Vale, vamos con otra cosa más. Bueno, y otra cosa más es el ABL. Aquí, salvando la diferencia de color en la cámara entre ambas teles, creo que podéis también notar como la LG es un poquito más oscura lo que es el fondo, mientras que en la Samsung es más brillante. Pero os digo que aquí, esto es el ABL, escenas contadas y tampoco hay tanta diferencia. Se nota un poquito si tienes tele lado a lado, pero tampoco hay tanta diferencia. Es la mayor diferencia que he encontrado entre ambas teles en contenido HDR. Bueno, estamos en contenido Dolby Vision a la derecha en la LG, contenido HDR en la Samsung, que no tiene Dolby Vision, para ver cómo están implementadas ambas tecnologías. Ya os dije que el Dolby Vision de la G4 es perfecto, espectacular, se ve exactamente igual que el HDR. Y aquí me reafirmo, la cámara captada no tiene nada que ver con lo que estoy viendo aquí, pero aquí estoy viendo dos teles que se ven muy parecidas. El color me parece un poquito mejor en la LG, porque lo que he dicho en toda la comparativa viene mejor de fábrica. Por ejemplo, la cara se ve rojiza, se ve color carne, y en la Samsung se ve un poco tirando hacia el cian, como que le falta un poco de rojo porque tiene exceso de azul en el balance. Salvo eso, la tonalidad media de la escena, el brillo medio brillan igual, la ventana brilla igual en ambas teles, no se ve más oscura en la LG, no aplasta detalle en sombra, se ve perfecto, con lo cual tenemos por fin un Dolby Vision correctamente implementado en el caso del LG, que es un poco superior al HDR con el mapeo de tonos activo, porque el propio contenido es el que va regulando el brillo en función de lo que pide el contenido, con lo cual, ya os digo, muy bien, y lo podéis ver vosotros mismos aquí, que ya digo, veis la Samsung rosa y la LG azul, ya lo sé, no se ve así en la realidad. Quiero que os fijéis en el brillo, por ejemplo, de la ventana, detalle en sombra, brillo general, se ven iguales, así que aquí sí que tiene una ventaja LG, que por primera vez yo recomiendo un televisor con Dolby Vision para ver contenido porque se ve perfecto. Bueno chicos, pues llegamos al final de la comparativa. Por ejemplo, ese sol que habéis visto ahí brilla más en la LG, curiosamente. Y es el primer año que veo que el color en ese detalle son iguales, ¿vale? El año pasado sí que se notaba a favor de la QD-OLED, este año no. Pero por ejemplo, la demo que pusimos de Sony anteriormente sí que había diferencia, así que como digo, depende de la escena. Y bueno, vamos con las conclusiones. ¿Qué os podría decir? Creo que en términos generales me gusta un poco más la LG este año, ¿vale? Si me tuviese que quedar con una de las dos teles sí o sí obligado, me quedaría seguramente con la LG, pero es una cuestión preferencial, ¿vale? Le daría un empate técnico, porque cada uno hace o sea, digamos que el 90% del contenido son iguales, y en ese 10% depende de lo que valoréis vosotros, os vais a gustar más una u otra, ¿vale? Puntos a favor de la Samsung, tenemos una calidad-precio, una relación calidad-precio mejor, sobre todo en Black Friday la podéis sacar muy barata, ya veréis las ofertas que seguramente podemos publicar en noviembre. Tenemos un panel que tecnológicamente es superior, con un volumen de color superior y un poco más de brillo tanto en pequeños elementos como pantalla completa. Además de que tiene un filtro antirreflejos que es un agujero negro, o sea, no se ve absolutamente ningún reflejo en ninguna circunstancia y ni siquiera con un flash delante, ¿vale? La LG técnicamente tiene el panel un poco inferior, pero lo compensa con creces con el Alpha 9, el procesador, que con ese mapeo de tonos logra igualar o incluso en algunas escenas superar a la QD-OLED. Tenemos una electrónica bestial, nitidez, movimiento, el color de fábrica viene clavado. Tiene un sistema operativo que a mí me parece un poco mejor, un poquito más rápido, me gusta un poco más. A nivel de detalle en sombra son un empate. También la LG refleja un poquito más y suele ser un poco más cara. Pero también tiene otros extras, como por ejemplo que tiene Dolby Vision. O por ejemplo, tenemos también la capacidad certificada de FreeSync Premium Pro, G-Sync y demás. Mientras que la Samsung es compatible, la LG digamos que es oficialmente compatible, ¿no? Ambas teles se pueden colgar y quedan como un cuadro. La Samsung tiene el One Connect, por si queréis sacar toda la electrónica, por ejemplo, al mueble y solo tener un cable, en lugar de tenerlos todos. En definitiva, conclusión, un empate. Si me preguntáis a mí cuál me quedaría yo para mis usos, me quedaría con la LG. Pero para vuestros usos puede que os quedéis con la Samsung. Así que, resumen, como digo, un empate, ¿vale? Eso sí, yo os diría que la Samsung, si os animáis a comprarla, la calibréis, porque ese pequeño extra que noto en la LG probablemente desaparezca al calibrar la Samsung, por lo menos en cuanto a balance blanco se van a ver iguales. Con lo cual, es una tele que agradece mucho la calibración, mientras que la LG, por lo que yo he visto, por lo menos con esta unidad, no la tocaría porque viene perfecta de fábrica, ¿vale? Por lo menos esta unidad que tengo aquí. Así que con eso creo que queda una comparativa bastante completa. No he hablado, por ejemplo, de los mandos a distancia. Me quedo con el de LG, me parece más chulo el Magic Remote, que mueves así el mando y sale esto. Es un poquito más agradable al tacto, tiene más botones, y la Samsung es más minimalista, pero un poco más incómodo. Y también tiene carga solar, mientras que la LG no. Como digo, cuestión de preferencias. Diseños son prácticamente iguales.
Y nos queda el tema del sonido, que para mí personalmente, las dos suenan bastante a lata, ¿vale? Incluso diría que la Samsung suena un poquito mejor que la LG. Así que ese sería el resumen, un empate, dos teles que para mí son las dos mejores de 2024 junto con la Bravia 9, y ya cuestión de preferencias que optéis por una o por otra, ¿de acuerdo? Si os gusta este tipo de comparativa, este tipo de contenido, recordad por favor darle a la manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a me gusta para que YouTube posicione mejor el vídeo, y por último dale click también a suscribiros, a ver si conseguimos llegar a 90.000 para diciembre, para el 31 de diciembre, y cumplir los objetivos que nos planteamos. Y como siempre será gracias a vosotros. Así que nada más, chicos, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.